Listo. Ok. Entonces, estamos proyectando la actividad número 3. Me tomé la libertad de elegir uno de los cuestionarios. Obviamente no vamos a analizarlo todo en esta clase, únicamente las primeras preguntas, ¿no? Ya saben que mi sello distintivo es marcar con colores ciertos puntos para resaltarlos, ¿no? Ese es mi sello distintivo en mi diapositiva y también acá, ¿no? Que yo creo que tiene bastante utilidad, ¿no? Para marcar los puntos principales. Bueno, vamos pregunta por pregunta, ¿no? Este cuestionario, insisto, lo armé de distintos, algunas preguntas las dejé, creo que el autor de aquí lo va a reconocer inmediatamente. Pero viendo uno por uno, ¿no? ¿Me ayuda Yesenia con la primera pregunta, si es tan amable? Sí. ¿Qué se entiende por lógica científica y por lógica natural? Leo las respuestas también, ¿verdad? Si es tan amable. Ok, lógica natural. Es una capacidad de la inteligencia humana en su proceso de conocer las cosas y llegar a naturalmente a la verdad. Por eso el orden lógico espontáneo es común en todos los hombres. A pesar de que la inteligencia particular de cada persona opere de manera en función de los motivos históricos, culturales, etc. Pausa ahí. Una pausa ahí. La lógica natural, chicos, cuando yo les pregunto X o Y, o cualquier otro maestro, ¿no? Ustedes impulsivamente dan una respuesta. No, estoy en contra. No, porque sí, porque no, porque mi mamá me dijo. Eso en esencia es el uso de su lógica natural. Contestan en virtud de lo que ustedes han experimentado o han vivido. No reparan en ver una hilación, una estructura del pensamiento para, en todo caso, razonar y dar la respuesta. Muchas veces contestan de manera impulsiva, ¿no? Con aquello que ya traen. Cierto o falso, ustedes lo saben, cuando se les preguntan los primeros semestres, preparatoria, secundaria, antes de ver la materia, ustedes contestan de esto, ¿no? Por aquello que se han informado por sus familiares, por los medios de comunicación, porque lo vieron en una película inclusive, ¿no? Eso es lógica natural. A veces sí le pueden atinar, el problema es de que es muy arbitraria y va a depender efectivamente, o va a estar en función de los elementos formativos individuales de cada uno de ustedes, ¿no? Históricos y culturales. Va. La lógica científica, Yesenia. Lógica científica. Serie de conocimientos de tipo teórico que orientan de una manera efectiva esta disposición a hacer conocimiento. Así es, que eso es lo que intentamos forjar con esta materia, ¿no? Que ustedes empiecen a estructurar el pensamiento para ejemplificar el razonamiento y llegar a una conclusión que va a ser un pensamiento verdadero o correcto, dependiendo del tipo de pensamiento del que estemos hablando, ¿no? Esa es la intención propiamente del curso, ¿no? Irnos alejando de la lógica natural y quedarnos con la científica. ¿Pero por qué? Ya no sé. En ambos puede estar correcto, sí. Pero, ¿qué ha pasado, chicos, cuando ustedes contestan bajo este postulado, con lógica natural, y tratan de explicarle a sus compañeros o al maestro? ¿Qué es lo que pasa? Que no nos damos a entender bien porque es a nuestro, como nosotros entendemos, y tenemos que hacerlo para que para que ellos comprendan, no nomás yo. That's right, ¿Sí? así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque puede ser que sus compañeros, o su maestro, o su maestra, no tengan los mismos elementos formativos que ustedes, no haya vivido las mismas experiencias, entonces no tendría por qué tener la misma lógica natural. En cambio, si todos nos empezamos a estudiar esos elementos de estructuración que marcan los principios y reglas, características de la lógica científica, pues efectivamente podemos llegar a un conocimiento universal, donde la explicación, ahora sí, el argumento por el cual el compañero o la compañera explica su razonamiento, pues sí, pues es que tiene razón, estoy de acuerdo, lo entiendo, lo comprendo, es plausible, ¿vale? De hecho, esa es la importancia de la primera pregunta. ¿Dudas, comentarios, traumas? No, y aparte, maestro, también cada quien tiene diferente tipo de aprender. Unos pueden aprender leyendo, otros escuchando, y también eso tiene que ver, creo yo. Claro que sí, o sea, hay quienes son auditivos, hay quienes son visuales, por supuesto. Pero aquí el tema de la lógica científica, como implica más bien una estructura del pensamiento, hay ciertas reglas que son universales, independientemente de que sea más cognitivo, que sea auditivo, sea visual, es un punto de convergencia, ¿ok? Si entendemos esos principios, si entendemos esas reglas, ¿no? Por eso a veces es bueno usar imágenes, a veces es bueno usar ejemplos de la vida cotidiana, a veces. Recordemos que esta materia se llama lógica. La intención es de que ustedes nos estemos acercando propiamente de la lógica científica a la lógica jurídica.
Y para llegar a la lógica jurídica hay que ver cuáles son las reglas aplicables específicamente en la ciencia del derecho y ir empezando a formular ejemplos jurídicos. Yo sé que es complicado y me van a decir, pero profe, somos de primero. Sí, pero por una razón la materia está en primer semestre. Hay que partir de los ejemplos de la actividad número 2 que les encargué, que era investigar los conceptos jurídicos fundamentales, que en teoría los han venido viendo o experimentando, o han venido trabajando con ellos en su curso de introducción. Ahora, ¿dudas con la pregunta número 1? Para avanzar a la segunda. No. Ok. No. Belén, adelante. Lógica científica, ¿me la podría decir, por favor? Sí. Sí, claro. Más que nada implica una forma de estructurar el pensamiento, o más propiamente dicho, el razonamiento. Estructurarlo para efectos de crear un nuevo conocimiento. Un ejemplo de esto sería el silogismo, ¿no? Ustedes tienen el pensamiento general, el pensamiento particular, y lo estructuran o lo colocan de tal forma que ustedes infieren una conclusión. Esa conclusión es resultado de la manera en la que ustedes estructuraron su razonamiento, ¿no? Entonces, es más que nada el estructurarlo prácticamente de una orden en base a los principios de la lógica, nada más. No es aleatorio, no es arbitrario, es de carácter universal. Si ustedes conocen esos principios y esas reglas, todos, en teoría, sin excepción, llegarán a la misma conclusión. O, inclusive, pueden ser convencidos bajo la ley de razonamiento. Eso es importante, ¿por qué? Porque los jueces están obligados a resolver sus casos en base a los hechos, obviamente, que se puedan probar en juicio, y a las máximas de la lógica y de la experiencia. Ellos tienen que conocer estos principios. Las decisiones judiciales no deben ser arbitrarias, no deben ser subjetivas, no deben ser por sentimiento, ¿no? Pues es un asunto de alimentos, es un juez de lo familiar, es juez mujer. Entonces es un hecho que le va a dar la patria potestad a la mujer. No debe ser así. Es en base a los hechos y en base a los argumentos lógicos, ¿ok? De hecho, la materia que siga esta es argumentación, que creo que sigue siendo obligatoria, es importante que la lleven como complemento de, ¿ok? Muy bien. Perfecto, Belén. Belén, ¿usted mismo me puede ayudar con la pregunta número 2, por favor? Belén Magali. Sí, bueno. ¿Cuál es el concepto real de la lógica? En suma, el logos es el orden, la razón y la estructura de la mente humana. En cuanto a operación, que le lleva a resolver objetivamente problemas reales. Pausa. Eso yo lo sumé al concepto para que vean. Es muy importante siempre, chicos, que cuando ven un concepto nuevo o un concepto que quieren ustedes comprender, recuerden que el concepto implica capturar la esencia, ¿no? Capturar la esencia de la realidad. Es bueno que partan de la etimología, es decir, de dónde viene el término, ¿no? Obviamente vienen del latín, vienen del griego y demás. Pero aquí, lo que menciona el manual, si lo recuerdan, lo tienen en la mano, empieza a explicar que hay varias concepciones, ¿no? El logos como el orden, el logos como la razón o el logos como la estructura. Y los tres son correctos. O sea, esos contextos de la palabra logos o lógica. Sobre todo el tema de la estructura del razonamiento, ¿no? Esos primeros renglones es una síntesis del tema de la etimología, de qué raíz etimológica viene, de dónde viene el término, ¿no? Ya la definición o el concepto real viene en el segundo párrafo. Adelante, Belén, por favor. Dice, asentados los elementos sustanciales de la raíz etimológica de nuestra materia, podemos sugerir una definición real de la lógica, diciendo que es la ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero. También que la lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Por lo tanto, la lógica es la ciencia del pensamiento y la de la razón. O la ciencia de la estructura del pensamiento y la razón, ¿no? O sea, los conceptos que se vierten en el segundo párrafo, ambos son correctos. Ambos son la definición o el concepto real de lógica, ¿ok? ¿Dudas, comentarios aquí? Ok. ¿Me ayuda Paola con la número 3? Ámbar, adelante. Sí. De acuerdo con la lectura, ¿cuál es el objeto del estudio de la lógica? Son los actos del pensamiento en cuanto éste se ordena a conocer la realidad. Por ello, el objeto de la lógica es dirigir la razón, pero en este caso, el vocablo objeto tiene el sentido de fin. También podemos decir
que el objeto de la lógica es el acto de la razón, pero el vocablo es tomado ahora en sentido del sujeto por dirigir o de materia por ordenar. La lógica tiene por finalidad dirigir el acto de la razón, a saber, el razonamiento, pero su objeto es el conjunto de las relaciones que el espíritu establece en su pensamiento, entre las cosas que piensa. En esto consiste precisamente el razonamiento, vincular nuestro pensamiento de modo que uno resulte necesariamente de otro. Correcto. Aquí lo que les puse es toda la explicación en el manual. Pero en sí, ¿cuál es el objeto? Los actos del pensamiento. Pero los actos del pensamiento que implica la razón. Recordemos que pensar lo hacen todos están pensando cualquier cosa, ¿no? ¿Qué clase más aburrida? ¿Qué clase más interesante? El profe le está cayendo mucho la barba. Pueden pensar muchas cosas ustedes, ¿ok? Razonar es guiar ese pensamiento en la resolución, en la solución de problemas, ¿ok? Es guiar el pensamiento en encontrar soluciones o encontrar respuestas a X o Y problemas, ¿no? Eso es la razón, ¿no? Entonces, los actos del pensamiento que van dirigidos a razonar, eso implica en todo caso el objeto de la razón. Ya muy concretamente, implicaría ese vínculo, ese nexo, esa relación que existe entre los pensamientos, en modo de que uno implica a otro, ¿no? Es decir, un pensamiento puede ser consecuencia de otro y de otro y de otro. Y así es como se crea el conocimiento, ¿no? De hecho, esto hace mucha alusión a cuando ustedes están chiquitos, y empiezan a hablar, ¿no? Y cuando empiezan a hablar, empiezan a comunicarse, lo primero que hacen es preguntar el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y están en esa cantaleta, ¿no? De por qué es así esto, por qué está el día, por qué hay la noche, por qué es así. Es lo que hacemos, ¿no? A manera de esponja, ¿no? A través de la pregunta, a través de la dialéctica, empezamos a adquirir más conocimiento, ¿no? Ya que una idea de pensamiento me puede llevar a otro, a otro, a otro y a otro conocimiento, ¿no? Entonces, ahí les marqué con palabras azules, con letras azules, como que los puntos principales de esto, ¿no? Sí, no tanto por eliminarlo, podríamos simplificarlo, pero en lo personal quisiera que no, quisiera que vieran todo ese tema para que vean la relación, ¿no? Entonces, insisto, le estoy poniendo las respuestas a las preguntas, y estoy marcando los puntos principales, ¿no? ¿Dudas, comentarios? Ok, pasamos a la número 4. Ahora sí, Paola. ¿Me escucha, profe? Sí, adelante. Ok. La número 4. Yep. Identifique cuáles son las dos características esenciales de la lógica. Esa, ¿no? Yep. Ok. Sería objeto material, contenido o tema del que trata un conocimiento. El objeto material es el pensamiento. Y pues el objeto formal es la segunda. El objeto formal es el aspecto de una cosa que se... Esperen. Es que no veo nada, esperen. Aspecto de una cosa que se estudia, el objeto formal, de distintas maneras del pensamiento. Muy bien, es correcto. De entrada, aquí únicamente les marqué el objeto formal y material, ¿no? Pero es correcto lo que tú comentas, ¿no? El objeto material es el contenido o el tema que trata un conocimiento. ¿Okay? En esencia, el material es los pensamientos, el pensamiento X o Y, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pensando, ¿no? ¿Qué es la justicia, ¿no? Y la definición de tal. Mientras que el formal es el aspecto que estudia es decir, la forma en la que lo voy a representar, en lo que lo voy a estructurar. ¿Ok? Entonces, la lógica formal estudia la estructura del pensamiento, la lógica material estudia realmente el pensamiento. Sí, sí, nos ponemos en términos muy sencillos, ¿no? Muchas gracias, Paula. María, ¿me ayudas por favor con la 5? Yo, profe, María Fernanda. Yep. Explique la diferencia entre el pensamiento verdadero del falso y del correcto del incorrecto. Ejemplos de cada uno. Pensamiento verdadero. Es el pensamiento que está de acuerdo con la realidad a la que relaciona. Si pienso que... Ok, aquí ya está el ejemplo. Si pienso que soy abogada y efectivamente lo soy, el pensamiento es verdadero. Sí, ok. Me estoy tomando ejemplos que usaron ustedes, ¿ok? Y sí, el ejemplo jurídico, en la medida en que esté incorporando algún elemento, está bien, ¿ok? Si pienso que soy abogada, efectivamente lo soy, bueno, sí, obviamente sería verdadero si terminara una carrera, ¿no? En el caso de alguno de ustedes, evidentemente ninguno de ustedes puede ser abogado.
Ah, profe, pero ¿por qué? Pues, chicos, nada más es la secuela lógica, ¿no? Ocupan terminar su mapa curricular y una vez terminado, los trámites de titulación y ya con el título se tramite la cédula. Entonces, es evidente, ¿no? Pero si lo ponemos en el supuesto de que frente de tal terminó la carrera, evidentemente ya lo puede ser, ¿no? Profe, Permítame un segundito, sí, yo chicos. puse. ¿Qué pasó? Ah, yo. Estoy en una llamada. Ah, ok. Me habló un maestro ahorita. Perdón, sí. ¿Quién quiere hacer un ejemplo? Perdón. Yo, Fernanda. Dígame. Yo puse, si yo pienso que toda persona tiene derecho a la educación, mi pensamiento es acorde con la realidad porque así está establecido en el artículo 3º constitucional. ¿Está mal? Está excelentemente bien. ¿Tal cual? Ok. Sí, sí. Perfecto, es un muy buen ejemplo. Y haciendo alusión a la Constitución, ese pensamiento es verdadero. Es correcto y es verdadero, ¿eh? Pero aquí nos damos cuenta que es verdadero nada más, porque es acorde a la realidad. El artículo 3º dice que todas las personas tienen derecho a la educación hasta la media superior. ¿Ok? Aquí, de hecho, nada más, si hubieras puesto, y tiene derecho también a la educación universitaria, esa ya no. Esa ya no es parte de la regulación del 3º constitucional, pero está muy bien. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios aquí? ¿Quién da más ejemplos sobre el pensamiento verdadero, chicos, de los conectados, de los 28? Creo que nada más estamos participando en la misma. Sí, por eso yo quiero preguntar a los demás. Aquí también se puede hacer preguntas aleatorias, a ver cómo están. A ver, Belén, permíteme un momentito, por favor. Bueno, Belén, adelante. Yo sé que van a decir como en clase, el maestro le pregunta los mismos, ¿no? Pues aquí pueden levantar la manita cuando quieran, ¿eh? A ver. Belén, ¿quiere comentar algo? Iba a decir un ejemplo, pero mejor no, profe. No, dígale, por favor, no pasa nada, adelante. Mejor en otro. Si quiere, yo doy un ejemplo, no sé si esté bien. Ok, pero Belén, relájate, todo bien, ¿ok? A ver, Ámbar, adelante. Puse, los animales tienen extremidades, ya que concuerda con la realidad existente. Sí, pero acuerde que les traté de pedir, bueno, les pedí en las instrucciones que tratáramos que los ejemplos fueran de corte jurídico. Ese sí es un pensamiento verdadero, ¿no? Tiene todo, Perdón. no te preocupes. Pero tú misma trata de formular uno jurídico aquí mismo. A ver. ¿Qué será bueno? Ahorita reacciona, mija, reacciona. Recuerda que es un pensamiento que esté de acuerdo con la realidad, que está relacionado. El concepto de Fano fue correcto porque lo relacionó con una realidad que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º. A ver, ya me en blanco. Pasa a la siguiente pregunta, ahorita te la hago. Puedes decir el artículo 1. ¿Mande? Puedes decir el artículo 1. A ver, Paula Suárez levantó la mano. Paula Suárez, dígame. Sí, creo que yo tengo uno. Adelante. Por ejemplo, si yo digo, todos los seres humanos tenemos derecho al seguro social, o sea, cuando estamos trabajando. Y pues aplicaría porque en el artículo 123 dice que todos tenemos derecho al seguro social. Totalmente de acuerdo, y también sería verdadero, ¿no? Acorde a la realidad, el artículo 123 constitucional vigente hoy en día, ¿no? Sí. ¿También? ¿Complicado? No. Claro, nada, para nada, ¿no? Excelente, ¿no? Muy bien, Paula. Lista. Paula Suárez. Sí. Muy bien, y María Fernanda Ceja. Profe, ¿leo el pensamiento falso? No, quiero ver si no hay dudas con este primero, chicos. Okay. De mis 28 chicos, sí, cierto, están participando los mismos, por favor. Los demás traten de participar. Francisco Javier Landeros, ¿qué nos quiere decir? ¿Dónde, profe? A ver, den un ejemplo de un pensamiento verdadero. ¿Qué trae usted en su cuestionario? Lo estoy buscando, espera.
chicos, les doy las gracias a todos que están participando, pero también es importante que todos participen, chicos, por favor. Profe, ¿Quién es yo? Yo lo doy, pues. ¿Qué Yo pasó, tengo Belén? un pensamiento verdadero. Pues es que era similar al que dijo mi compañera, pero a ver, lo voy a decir. Por ejemplo, si yo pienso que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, mi pensamiento es verdadero porque se da acorde con la realidad. Porque toda persona, cualquier que sea su origen, raza o color, tienen derecho a la libertad de expresión y de pensamiento de conciencia. De hecho, ahí está muy bien también. Belén, tu apellido es que... Sí, lo que pasa es que me pasa nada más el primer nombre y es más complicado buscar los apellidos de la O. Ok, de lo Sí, perfecto. Sí, está muy bien. Y se dan cuenta, chicos, o sea, lo que hizo ahorita Belén y lo que hizo María y lo que hizo Paola previamente, dan su razonamiento e inmediatamente lo que hacen es fundamentar. Dicen, sí, es verdadero y es acorde a la realidad. O sea, es verdadero porque es consecuencia de ser acorde a la realidad, con fundamento en el artículo 123. Con fundamento en el artículo, en este caso es el sexto y el 24, ¿eh? Porque si bien es cierto, el sexto es libertad de expresión, hablaste de libertad de religión o de conciencia, ¿no? Y el artículo que nos permite elegir la religión que queramos y profesarla es el 24 constitucional. Va, lo están fundamentando, eso es muy bueno, porque el día de mañana para convencer, ustedes tienen que fundar y motivar, ¿ok? Alejandro Zamora, díganos, ¿qué tal? Profesor, yo tengo un ejemplo, lo hiciste bien. Adelante. Dice, si pienso que todo juez dicta una sentencia, mi pensamiento es verdadero. Si pienso que todo juez dicta una sentencia, ¿en qué sentido? Ajá, mi pensamiento es verdadero. ¿Mande? Sí, por Porque tema de proceso, cualquier pero... juez dicta, ajá, yo me informo del proceso. Pero, a ver, hay que verlo, sí, te lo entiendo, pero hay que verlo de esta óptica. A ver, todo juez dicta una sentencia. O todo juez tiene que dictar una sentencia. Hay juicios que terminan antes de llegar a la sentencia, ¿eh? Y en ese caso se cierra. O hay juicios que no, hay muchos juicios que no llegan a la sentencia, que acaban por caducidad de la instancia, que acaban por múltiples motivos, ¿no? Entonces habría que ver eso, ¿no? ¿Todo juez tiene que dictar Ok. sentencia? No. Entonces habría que ver, porque también hay otras autoridades jurisdiccionales que no terminan un procedimiento en base a sentencias, como en la Junta de Conciliación. Ahí se dictan laudos, ¿no? Entonces habría que verlo, ¿no? O sea, te lo entiendo, sí te lo entiendo, lo doy por bueno, pero habría que ver nada más el contexto. Esa pregunta, Ok. ese tema que tú planteas está bien, pero vas a agarrarle más sentido cuando veas original del proceso, ¿ok? Ajá. No, pero está bien, Zamora, muy bien. Ok, pasamos al siguiente, por favor. Me está viendo Paola, ¿verdad? no yo, Fernanda. Ay, Fernanda, perdón, adelante. Pensamiento falso. Es el que no está conforme con la realidad a la que lo relaciona. Pues sí, lo opuesto, Si ¿no? pienso que la pena de muerte es legal en los Estados Unidos mexicanos, estoy pensando con falsedad, pues la realidad es otra. Evidentemente, ¿no? ¿Esto qué implica? ¿No? Que conocemos unas cuestiones básicas. Aunque el tema de la pena de muerte ya lo hemos comentado en clase, no es legal. Ninguna sanción en nuestro sistema jurídico puede tener como consecuencia la privación de la vida. ¿Ok? El sistema jurídico es totalmente contradictorio con eso, ¿no? Mirna, ¿quería comentar algo? Pues dar el pensamiento falso. A ver, dame el ejemplo. Yo puse un pensamiento falso sería que la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta en relación a la madre, por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que lo declare, pues está estipulado en el artículo 357 del Código Civil para el Estado de Baja California que esto es en relación al padre. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Está muy concreto el ejemplo, ¿eh? Muy concreto el ejemplo y tiene su fundamento, está bien. Eso, insisto, van a agarrarle más sentido al tema de la afiliación cuando vean su curso de Civil 1 o probablemente el siguiente semestre, Personas y Familia. De hecho, de alguna manera le han cambiado el nombre, pero es lo mismo, ¿eh? Pero muy bien. Mirna Alarcón, ¿verdad? Muy bien. Muy buen ejemplo. ¿Alguien más? Chicos, Profe, no lo comenté, pero estoy tomando participación en mi lista. Aquí la tengo aquí en la mano, ¿eh? ¿Sí me anotó a mí, profe? ¿En los Sí, anteriores? sí. Dígame, Chicos, no se amontonen. de los 28. profe, ¿no pasa
pasa nada si, por ejemplo, ya ve que ahorita el ejemplo que le leí del pensamiento verdadero, también puede ser un pensamiento correcto, e igual que si digo un pensamiento sí, falso, pues. claro que sí. De hecho, lo que viene más adelante, pregunto, son las combinaciones, ¿no? Sí. Pero ahorita vamos a por Adelante, separado. Ahorita primero vemos cada uno en lo individual y luego vemos las combinaciones de estos, ¿eh? Eso viene Sí, en la profe. pregunta 6, 7. Pero mi pregunta es, por ejemplo, si en el examen nos pone de que, dame un ejemplo de pensamiento verdadero, y puede que mi pensamiento sea, pues, correcto, no va a decir como, no está mal porque, o sea, está mal porque es un pensamiento correcto. No, pues por eso hay que ver. A ver, pausa. Primero hay que ver cada uno de ellos en lo individual. Ahorita no hemos salido del verdadero y del falso. Ahorita vamos a ver el correcto y el incorrecto. Dame chancita nada más para que veamos los 4 y ya respondemos a pregunta, ¿te parece? Sí, profe. Ánimo, Fer, no te preocupes. A ver, nada más quiero ver quién más tiene un ejemplo de un pensamiento falso. Obviamente, ejemplo jurídico. ¿Quién más? Mirna, lo acabas de dar, pero bueno, adelante. Mirna. No, es que no había bajado la manita. Sí, va. Paola, adelante. Siguen siendo los mismos, chicos. ¿Qué pasó, Paola Suárez, adelante. Pues yo tengo un ejemplo de falso. Sería, si una persona comete el delito de homicidio, automáticamente va a la cárcel. Y pues es incorrecto porque tenemos que saber que pues una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero tú me lo acabas de decir, es incorrecto. Aquí el tema era de falsos. Estamos hablando de falso. Ok. Sí. No, entonces... Profe, es lo que yo le estaba preguntando. O sea, yo no le estoy preguntando de las combinaciones. Yo sé que viene en la pregunta que sigue, pero yo le estoy preguntando como ahorita, Paola, o sea, puede que lo que dijo Paola también sea un pensamiento falso. O sea, ¿cómo identifico un pensamiento falso o un pensamiento incorrecto? Creo que yo sé. Profesor. A ver, uno por uno, a ver. Francisco, ¿quiere comentar algo? Creo que tengo uno falso. A ver, no, primero la pregunta de la compañera. Okay, sí. La pregunta de la compañera va a tener sentido en la medida que vemos cada uno de ellos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a ver cada uno y después vamos a dar los ejemplos, ¿ok? Sí. Pensamiento correcto. Continúe, por favor, María. Es el pensamiento congruente con las leyes de la razón, consigo mismo y que respeta una estructura formal. Y luego, todas las normas jurídicas son aplicables a todos los seres humanos. Sí, eso es correcto. De entrada, ese ejemplo no lo puse yo, Ese ejemplo es de alguno de ustedes como compañeros y yo lo puse nomás para hacer el comentario, ¿ok? Y sí, ese ejemplo es correcto, pero también es verdadero. Aquí el detalle es, ¿recuerdan, por ejemplo, el silogismo que hicimos en clase, ¿no? Lo he comentado muchas veces para que se les quede grabado, ¿no? Lo voy a cambiar un poquito, ¿no? Todos los alumnos del Salón 02 son inteligentes. Francisco es alumno del Salón 02. ¿Cuál es la conclusión? Que también es inteligente. Perfecto, ¿no? Y luego el otro ejemplo, ¿no? Todas las alumnas, ¿te acuerdas esos ejemplos que tuvimos en clase de los silogismos, no? Sí, son silogismos correctos, ¿no? Se cumple. Partimos de una idea general a una particular y se hace la inferencia, ¿no? Es correcto. ¿Es verdadero? ¿Es verdadero realmente? No. Eso puede ser muy subjetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que implica. Únicamente el pensamiento correcto es el que está estructurado de manera correcta, que sigue las reglas, por ejemplo, de un silogismo, deductivo o inductivo, pero hasta ahí. El tema de si la conclusión es verdadero o falso, no depende del silogismo, ¿no? Va a depender de las mayores, de la mayor especificidad del silogismo. Por ejemplo, el jurídico que le hemos visto muchas veces, ¿no? Otro pensamiento correcto, ¿no? El 123, como premisa mayor, comete el delito de homicidio aquel que pide la vida a otro, ¿no? Premisa menor. A ver, ¿quién? Sí. Paola privó de la vida a María Fernanda. Conclusión. Paola cometió homicidio. ¿Es correcto? Chicos, ¿es correcto o es incorrecto? Sí. Sí, ¿Por qué, Paola? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué, Paola? No. Pero sí, efectivamente, el silogismo es correcto. Aquí lo que pasa es, ¿el silogismo también es verdadero? Depende. ¿Por qué?
Si bien es cierto, Paola privó de la vida a María Fernanda, nunca hablamos de otros detalles que están que deben tomarse en cuenta a la hora de, evidentemente, acusar a alguien o en su efecto y dar una sentencia condenatoria. Porque a lo mejor fue en defensa propia, ¿no? Puede ser. Exactamente, que fue lo que comentamos en clase. Oye, ¿cómo sabes que la privó de la vida, no por placer, sino por legítima defensa? Ajá. Sí, ella trató de privar de la vida primero, o fue un homicidio en riña. Por lo tanto, no es un homicidio tal cual. Bueno, puede ser un homicidio en riña, ¿no? Pero si fue legítima defensa de entrada, aunque se dio el resultado material que prevé el supuesto normativo de la hipótesis consagrada en el 123 del Código Penal, aunque se dio el resultado que fue la privación de la vida, al existir una excluyente de responsabilidad, como en este caso concreto es la legítima defensa, no hay delito. Sí, puede pasar. Insisto, el silogismo fue correcto en base a los datos de la premisa mayor, que fue el supuesto normativo, el artículo 123, la premisa menor, que fue Paola privó la vida. La conclusión sí fue correcta, más el tema de si es verdadero o falso va a depender de las condiciones específicas del hecho jurídico en concreto. En este caso, falta ver más detalles. ¿Cómo se dio ese homicidio? ¿Va? No se me entiendo con ese punto, chicos. Sí, sí lo entiendo. Entonces, eso es lo que implica el razonarlo, ¿no? Y ahí separamos perfectamente el correcto del verdadero. ¿Cierto o falso? Okay. O sea, no digo que el ejemplo que está proyectando usted es correcto. Les digo, traté de agarrar un cuestionario de ustedes y agarré respuestas aleatorias y las fui marcando los puntos principales. Los ejemplos mañosamente no los dejé correctos porque quiero que los comentemos en clase, pero eso era la intención de la semana que viene. Nos estamos adelantando un poquito. ¿Ok? ¿Y el último pensamiento que falta? Pensamiento incorrecto. Es aquel que ya en desacuerdo con las leyes de la razón y aunque respeten la estructura formal, no corresponde con la verdad. Tómala. Ojalá Mario o Benjamín murieran está mal, ¿no? Murieron atropellados por un camión Atusa. Y yo ahí me quedé porque me dije, oye, ¿por qué puse ese ejemplo? O sea, también me sacó de onda. ¿Cuál sería el ejemplo? Sí, o sea, les iba tomando las respuestas de sus preguntas, pero una dije, oye, bueno, esto me interesa saber por qué es esta respuesta, ¿no? Entonces, no recuerdo quién puso este ejemplo, igual se calla de aquí de toda la vida, ¿no? Pero, ¿cuál sería el ejemplo de un pensamiento incorrecto? Paola Suárez. ¿Fue usted, verdad? ¿Quién? Adelante, Paola, adelante. Ok. ¿Paola? Profe, ¿puede decir uno falso? No, ya perdió su momento, ¿eh? Ya estamos en el incorrecto. Paola, adelante. Pero, no, profe, pero ¿qué quiere que diga? No, pues usted levantó la mano. Pensamiento incorrecto. No la levanté. La tiene levantada, la voy a bajar, ¿ok? A ver, tiene levantada la mano. Todavía Paola Pero si volvió. quiere digo de hace rato. ¿Qué pasó, Paola? Otra vez la tiene levantada. No, Ok. yo no soy, profe. Bueno, aquí me parece que yo le bajo la mano y se la vuelve a levantar. Belén, tiene la mano levantada. ¿Qué pasó? Profe, yo iba a decir una entonces. ¿Perdón? Adelante. Digo, quiero decir un ejemplo, ¿lo digo? De un pensamiento incorrecto, por favor. Ok, por ejemplo, si digo, la bondad es lo que hace buenas a las personas, pronuncio una verdad, pero se trata de un pensamiento que sí se presenta se presenta como definición de la bondad, es incorrecta, dado que no respeta las reglas de una buena definición. A ver, del ejemplo otra vez, por favor. Del ejemplo nuevamente. Ok, pensamiento incorrecto. Por ejemplo, si digo, la bondad es lo que hace buenas a las personas, pronuncio una verdad, pero se trata de un pensamiento que si se presenta como definición de la bondad es incorrecta, debido a que no respeta las reglas de una buena definición. Sí, de hecho sí, efectivamente, en base a la definición sí digo, la justicia es la de uno, por ejemplo, que de hecho es falso, es incorrecto, ¿no? Toda la gente buena es justa. Ay, güey, para empezar, es muy subjetivo, carece de definición y es perfectamente incorrecto, ¿no? Por el tema de que es, como tú comentaste muy bien acertadamente, ¿no? Es una definición muy corta, muy subjetiva y que no tiende a ninguna regla de. Puede decir, o una verdad universal, ¿no? Todos los hombres son buenos. Aparte, bueno, ese problema es que aparte de falso es incorrecto, ¿no?
para empezar, ¿cuál es el estándar para catalogar a una persona buena y mala, ¿no? Y segunda, es una falacia de falsa generalización. Estoy hablando de toda una totalidad sin conocerlo realmente. Independientemente de que tenga un estándar, ¿no? ¿Conozco a todas las personas? No. Entonces es incorrecto y a su vez falso. Belén, tiene la mano levantada. Ah, no, ya prefiero todo. Ok, chicos, el monito que está en el ladito de la cámara no es un Hi Hitler, es un de pido la mano, entonces creo que lo están picando muchas veces. Mirna, ¿ya comentar algo? Sí, un ejemplo de pensamiento incorrecto. Adelante. Si pienso que el litigante es la persona que litiga, estoy frente a un pensamiento incorrecto, pues a pesar de que respeto una estructura formal, no respeto la regla, lo definido no entra dentro de la definición, y además no agota la cualidad del buen litigante. Exactamente, porque, y de hecho es donde les pido que no usen el libro de Pinavara, porque a veces pasa eso, ¿no? Si ustedes tienen el diccionario de Rafael de Pinavara, hay algunos verbos que te lo definen así: litigar, acto y efecto de litigar. Oye, pues, ¿qué onda? Pues, o sea, no, sí, efectivamente es un verbo, pero pues ya me aclaraste lo que es el litigio, ya con eso me queda claro, pues no, ¿verdad? Entonces sí, es correcto, Mirra, bien. El problema es de que eso, aparte de ser incorrecto, también es falso, ¿no? Pero sí, sí, muy bien. Bueno, no, de hecho no, es incorrecto y es verdadero, porque curiosamente, aunque es incorrecto por la definición, pues sí, obviamente el litigante es el que litiga, ¿no? Pero muy bien, Mirna Alarcón, muy bien. También tiene la mano levantada, Katia Barrón, dígame. Sí, aquí estoy. Iba a decir el ejemplo, pero creo que lo pusieron en los comentarios, que era el de todos los ladrones, no, todos los que se encuentran en la cárcel son malos. No sé si también. Sí, eso puede ser tanto incorrecto como falso, ¿eh? Las dos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿bajo qué estándar estás definiendo la maldad o la bondad? Primero, no lo haces en ese pensamiento. Dos, también es una falacia de falsa generalización. ¿Conoces el caso de cada uno de los reclusos, de los reos de un centro penitenciario? No. Aquí, ¿cómo sabes que una persona no tuvo un procedimiento justo o un buen abogado o le plantaron pruebas? O sea, es muy abierto a subjetividad, ¿no? Entonces, curiosamente son ejemplos de pensamientos tanto incorrectos como falsos. ¿Okay? Pero está bien, Kate, muy bien. Barrón. Bien, sí. Barrón García. Muy bien. Permítame. Y aquí, antes de continuar, el Bacarina Hinojoso creo que no tiene el micrófono, nos comentó acá en el chat. Yo encontré uno que decía, todos los ladrones son malos. Ah, igual, pero no sé si sea válido. Creo que el ejemplo que comentamos era, ¿todos los reclusos son culpables? Bueno, ahí habrá que ver el contexto. ¿Culpables porque una sentencia? Evidentemente sí, porque no estarían purgando una pena si no hubieran tenido una sentencia que los condenara a tantos años por ser inocentes. Pero si son culpables en el sentido de que independientemente de lo que diga el juez, sí cometieron el delito, eso es muy subjetivo, ¿no? Por el argumento que les di también cuando comentamos del sistema penitenciario. Ni todos los culpables están dentro, ni todos los inocentes están afuera de un centro penitenciario, ¿no? María Fernanda López, dígame. Bueno, yo puse un ejemplo de, si piensas que justicia no es dar a cada uno lo que le corresponde, es un pensamiento incorrecto, ya que no corresponde con la verdad. Porque justicia es la facultad de dar a cada uno lo que le corresponde. Y ya, eso fue. ¿Según quién? ¿Según quién? ¿Según Ulpiano? Porque el Ulpiano lo dijo ya, por eso es la máxima de justicia y la única definición plausible de justicia. Nel, para empezar, los romanos también cometían errores, ¿eh? Por ejemplo, ellos decían que el derecho es la justicia y la justicia es el derecho. ¿Derecho es justicia? ¿Derecho es sinónimo de justicia? Ok, ¿no? La verdad pasa lo siguiente. El derecho, vean así, aparte de ser una ciencia jurídica y demás, es un instrumento que busca regular a la sociedad para alcanzar la armonía social. Podemos decirlo así. Y el estándar de justicia es el que se mantiene estoico. La justicia es la que no cambia. Lo que sí cambia son las normas del derecho, que se van adecuando para alcanzar, dependiendo de la etapa histórica en la que nos encontremos, esa justicia. A ver. Ay, me andan atacando por dos frentes, por el chat y por la mano levantada, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, este ejemplo está mal. No, está bien. Bueno, es incorrecto. Pero está bien que sea incorrecto porque estamos hablando de pensamientos incorrectos. O sea, es un ejemplo... Ay,
Velo así. Es el ejemplo correcto de un pensamiento incorrecto. ¿Por qué se ríe, profe? Porque está bien o está mal, es incorrecto. ¿Cómo que es incorrecto? Es incorrecto porque es un ejemplo de un pensamiento incorrecto, entonces está bien. No me entendí. Quien no me está siguiendo la conversación o la clase, se sacó, ¿qué onda, no? Pero los que sí, creo que sí entendieron, ¿verdad? Sí. Ok, va. Sheila nos dice acá en el chat, todos los ladrones son malos, Juan es malo, entonces es un ladrón. Sí, eso es incorrecto. Es un silogismo a la inversa, ¿no? Y aparte de ser incorrecto, es falso. Sí. Y acá, Alejandro Zamora, ¿qué comentar usted? Quería dar un ejemplo de un incorrecto. Adelante. Si pienso que todas las personas pueden hacerse justicia por su propia mano, pues es incorrecto porque en el artículo 17 dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. A ver, repíteme el ejemplo, por favor. ¿Es un ejemplo de incorrecto? Ajá. A ver, repítelo, por favor. Si pienso que cualquier persona puede hacer justicia por su propia mano, es incorrecto porque el artículo dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. No es incorrecto, es falso. Vale. Es opuesto a la realidad. O sea, tu argumento lo das en virtud de que existe una norma, que es el 17 constitucional, que te dice que eso no está permitido. Por lo tanto, no es incorrecto, es falso. ¿Okay? Es contrario a la realidad. ¿Ok? Última, Adamari. Adamari Hernández, diga. Profe, yo tengo una duda, porque yo puse un ejemplo, pero no sé si es incorrecto o falso. Adelante. Que dice, son abogados todos aquellos que sacaron 100 en sus materias, pero, o sea, no es, un abogado no necesariamente tiene que sacar 100, ¿no? Para ser abogado. Entonces, no sé si es incorrecto o sea falso. Sería incorrecto. ¿Por qué? Porque la verdad es de que es verdadero, ¿no? O sea, porque si nos metemos muy a fondo en ese pensamiento que usted nos dio, pues evidentemente que si sacó 100, pues va a poder acreditar la carrera, ¿no? Pero es incorrecto porque, efectivamente, por lo que tú argumentaste, no ocupas sacar 100, con aprobar, ¿no? Con el mínimo aprobatorio que tengo entendido de 7, ¿no? Sí, nos estamos poniendo muy técnicos. Pero inclusive te podría decir, si me pongo todavía más técnico, que también es falso, pero no es falso por lo que tú dijiste. Es falso porque todos ustedes, chicos, los 27 que tengo ahora, pueden terminar la carrera, tramitar su título, su cédula, y no ser abogados. ¿What? Pero ¿cómo, maestro? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué es lo que me va a faltar? Pues por tema de definición. Si ustedes, espero todos, con favor de Dios, terminen la carrera y tramiten su título y su cédula, se titulen por promedio, por tesis, como gusten, cuando les diga su título y cédula, van a ser licenciados en Derecho. Únicamente aquellos que registren su cédula ante el Poder Judicial y empiecen a ejercer el litigio, es decir, la representación de los intereses de X o Y persona en un juicio, es cuando van a ser abogados, ya que el abogado es el que representa a una persona en un juicio. Entonces, hay muchos licenciados en Derecho que en su vida han ejercido, por lo tanto, es incorrecto llamarles abogados. ¿What? ¿Ok? Vale. Entonces, ¿está bien si lo dejo en incorrecto? Sí. Okay, pero más que te expliqué toda la ciencia que hay detrás de ese pensamiento, nada más. Okay. Gracias. De nada. Ok, entonces, chicos, no sé qué les pareció la dinámica hasta este punto. ¿Bien? Muy bien. Sí. La verdad, yo los ejemplos que he estado dando no los puse todos en el cuestionario, o sea, como que los hice ahorita. Así que, pues, sí me sirve para saber cómo eran de verdad. Sí, está perfecto. Lo que yo les pedí con el cuestionario es de que básicamente es que leyeran el manual y que empiecen a hacer ejemplos, ¿no? Y en base a las clases, porque la verdad, chicos, la intención es de que no dejemos las clases, que continuemos bajo este estándar. Fíjicamente que ustedes vayan corrigiendo, o sea, mi intención es que tengan ustedes el cuestionario a la mano y lo vayan corrigiendo, ¿no? Por supuesto. El cuestionario no va a estar mal de que, está mal la respuesta, no, está mal y voy a dejar puntos. No. Obviamente lo voy a revisar y le voy a hacer anotaciones donde sabes que aquí debes corregirlo, ¿no? Pero lo más idóneo es corregirlo de esta manera grupal, chicos, para que todos puedan hacer eso que hizo ahorita Fernanda, de que sabes que lo estoy corrigiendo. Sí, es excelente.
¿Por qué? Porque de ahí va a ser su guía para el examen y de ahí es donde yo quiero que ustedes vayan ahora sí que aprendiendo, ¿no? Entonces, si usted dice, ¿sabes qué? El ejemplo que puse en el cuestionario pues está mal, puta, y voy a bajar puntos. No, no. Va a contar como trabajo por haberlo entregado en tiempo y forma. Eso sí, no se preocupen por ello. Quien no lo entregó, pues ahí sí es un porcentaje menos de evaluación. Pero los que lo hicieron y los que no, chicos, recomiendo que lo vayan corrigiendo, como dijo Fernanda, para que vayan teniendo en todo caso proceso de aprendizaje, chicos. No, yo no esperaba que los cuestionarios estuvieran 100% correctos, ¿eh? No. Más era un medio de evaluación, el que lo hayan entregado en tiempo y forma, y obviamente para comprobar que sí leyeron, ¿no? Porque evidentemente se hace leyéndolo, ¿no? Chicos, dudas, comentarios, traumas. No. Ok, No por miren, el chicos, momento. lo que va a pasar es lo siguiente. En el transcurso de los fines de semana voy a subir otras actividades. A su vez voy a ir revisando también los trabajos. La intención es de que el día lunes continuemos con la lectura del cuestionario a la par de las diapositivas. De hecho, en lo personal me gustaría acabar primero con las diapositivas y luego ver el cuestionario, ¿ok? Ahorita lo adelanté por las dudas que había, ¿no? Pero mi intención es primero terminar mis diapositivas y luego ver el cuestionario, el cual, insisto, voy a armar con diferentes respuestas de cada uno de ustedes y voy marcando con colores, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en el transcurso de este mes. Y a la par de sus actividades, ¿no? Voy a tratar que haya un tiempo prudente entre cada actividad. Recomendaciones, chicos, por favor, no lo hagan al último. Si lo hacen al último, aparte que es antipedagógico, yo sé que lo hacen más que nada para cumplir. De aquí, la intención de las actividades no es solo darles un medio de evaluación, sino también que ustedes vayan aprendiendo a la par, ¿no? Recomiendo que si surgen dudas, vayan apuntándose en un cuaderno y me las planteen ya sea en clase o preferentemente, chicos, en el foro de dudas. Ya saben que en la medida de lo posible se contestan las dudas a la brevedad posible. Creo que de momento no falta ninguna duda que contestar en el foro de dudas. Y chicos, nada, pues agradecerles que se hayan conectado, a los que siguen participando, me da mucho gusto, de verdad, por su bien, es muy bueno, créanme que me da mucha alegría como maestro del que tenga esta participación, pero espero que los otros veintitantos que faltan también se conecten y también participen, chicos. No tanto por la asistencia, sino más que nada, pues para que aprendamos todos juntos, ¿no? Les agradezco a todos, chicos, y les deseo tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo lunes en la misma hora, mismo canal, que sería a las 8:50. Que le vaya profe. ¿Qué pasó? Que le vaya bien, profe. Ah, ok. Gracias, Bye. profe. Gracias. Bye, profe.